Respuesta a la nota de Reforma Internacional es la verdadera iglesia, número 0790 en AVI. Tiempo suyo, hermano. Sí. Es verdad que la doctrina no ha sido cambiada, pero lo que fue cambiado es la posición frente a la doctrina. ¿Qué posición toman los hermanos de la Sociedad Misionera Internacional con un pastor que transgrede el 7º mandamiento? La posición que toman es que se le puede perdonar y puede seguir siendo, ¿qué cosa? Pastor. Pastor. Y los testimonios del espíritu de profecía y la misma Biblia dice que no tiene derecho a ocupar ningún puesto de responsabilidad como ministro. Tiene derecho a salvarse y nadie le puede quitar el derecho que tiene de salvación, pero él tiene que buscarla por su propia cuenta. La iglesia no tiene más nada que ver porque él públicamente violó la ley de Dios y hizo un escándalo en la obra. Eso están en los testimonios del espíritu de profecía, testimonio para los ministros, página 435, edición antigua o primera, ¿no? Que dice terminantemente que un pastor en esa condición no puede ser ministro. Por esa causa nadie dice que tienen otra doctrina, pero la posición tomada frente a la doctrina original es distinta a lo que debe ser. Y eso está en los documentos. Y en los testimonios en idioma inglés. No hay ningún cambio en la doctrina, pero la posición. Ahora, estudiando qué posición tomaron los 14 delegados frente a frente a estos dos hombres que violaron el 7º mandamiento. Sí, que... Otra cosa que puedo decir, que Cristo es nuestro Salvador y todas esas cosas, no. Los evangélicos predican que Cristo es nuestro Salvador, pero no se van a salvar si no obedecen la ley de Dios. Sí, y hay un detalle, el Espíritu de Profecía lo señala. Y amparados a la educación del Espíritu, ellos están errados. Y lo peor es que así siguen haciendo. Ahora yo después les voy a mostrar, tengo acá algunos documentos. Lo peor es que ha sido historia para toda la vida. Pastor que cae en adulterio, pastor que perdonan. Si se arrepiente, perdona y sigue en la obra. Y prohibitivo está en el Espíritu. Tenemos que perdonarle, pero no tiene derecho a ocupar el puesto. En cambio, en la reforma de acá no es así. Pecó, se le perdona, pero ya no puede volver a fungir en la obra. Pero yo no lo voy a aborrecer. ¿Y si yo hubiera sido el que hubiera caído? Hermano, si yo hubiera sido el que hubiera caído. Nadie está libre de eso. Nadie está libre. Mira que lo que hizo el Señor con David. David fue un asesino criminal, sin vergüenza, se portó mal. Si hubiéramos estado nosotros en aquel tiempo de David, lo despedazábamos. Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue sincero. ¿Quién puede dudar, hermano? Yo cometí esto, hice esto, dice claramente. Primera de Crónica 21:18. Yo fui el que hice, yo fui el que pequé, yo hice el pecado, yo tengo la culpa, Dios. ¿Qué tiene que ver ahora el pueblo? Entonces Dios lo perdonó. ¿Entiende? Entonces el hombre se arrepintió, renunció, pero ellos no renunciaron de la cabeza de decir que él tiene que estar ahí. Él se fue, él se quedó en la casa, pero lo fueron a buscar y lo trajeron. ¿Cómo puede ser que podamos aceptar esa cosa? Le dio lástima a la persona, pero la lástima no es la que maneja las cosas en la iglesia. Ellos lo manejan con la lástima. Lo manejan con la lástima. No, es digno de lástima, es digno de misión. Pero la cuestión es que ¿cómo vamos? Pero por lástima le siguen dando el permiso de pastorado. Y se pasa por encima de los principios y de lo que está escrito. Exacto. Entonces, el caso es este. Ellos no quieren reconocer. Ahora, teniendo yo, hermano, personalmente, la experiencia de 3 individuos, siendo yo secretario de la Unión,
En aquel tiempo. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Vegaso, Fernández y Juan Cortés. 3. Este Vegaso estaba de obrero en Bolivia. Y el muchacho se casó con una muchacha del mundo. No podía ser más obrero. Fernández. Ah, sí, se casó con una muchacha del mundo y por eso ya no pudo ser más obrero. Claro, no pudo ser obrero. ¿Cómo? ¿Entiende? Y él conocía la verdad. Y Conociendo la verdad. Ahora, 8. y yo lo conocía bien a Vegaso, un gran muchacho, un gran hombre, el joven, dentro de lo que él era, un gran hombre. Bueno, Fernández, lo conocí, comporté con él, con Juan Cortés y con todo. Se llevó una mujer. Se encontró una mujer buena y se juntó con ella. También del mundo. Sí, del mundo. Del mundo. Del mundo. Sin decir nada a nadie. Cuando se lo supo, nos mandó a nosotros a arreglar el asunto. Y eso fue Cosel. Estamos hablando que Cosel. Ahí no perdonó. Juan no. Pero Juan, arriba sí perdonó. sí. Y Juan Fernández, quiero decir Juan Cortés, se llevó también otra mujer. ¿Y ese Cortés qué puesto tenía? El colportor. Dos comportores Dos cayeron colportores. en adulterio, se Sí, puede sí, decir. sí. Pero eso El nos obrero tocó a sí se nosotros. casó. Por lo menos ese no fue adúltero, se Entonces casó. yo le... Pero por la razón de estar en ese nivel, va para afuera. Sí, escucha. Ahora viene Cosel. Viene Cosel. Me tiene 5 horas a mí encerrado en su escritorio. Madre mía, ¿y qué le pasó? 5 horas. Y me dice, mira, Carmelo, esto no le quisieron perdonar. No, lo que yo entiendo, hermano, que no es que no le quisieron perdonar. Es que él no podía seguir siendo pastor. Ah, pero los hermanos le arreglaron y lo perdonaron en el 45. Sí, pero y ahora lo traen de... Está viviendo con la mujer y ahora lo traen de delegado. ¿Cómo es el asunto este? Sí, viviendo con la mujer. ¿Cómo es que el otro no podía ser ni miembro de la iglesia porque se robó 2 mujeres? Los 2 se robaron las mujeres, el otro que se casó en el mundo, lo sacaste. Y a este Nos le mandaste viene... tú a sacarlo. ¿Y cómo es ese de ahora? Yo no entiendo de otra manera, hermano Carlos, le digo. No puedo entender de otra manera. Sí, y así entendieron los 11. Y entonces, escucha bien, entonces, yo digo, si ellos lo arreglaron, y lo arreglaron así, estaba mal arreglado, ¿qué derechos se tomaron ellos para que lo declararan justo como delegado a la Conferencia General del 48, sabiendo que tenía ese pecado? ¿Por qué lo trajeron a la Conferencia General? ¿Por qué lo trajeron? No lo debían de haber traído. Lo trajeron violando los principios, ¿te das cuenta? Lo trajeron como delegado y ahí permitieron todavía una discusión de 15 días, perdiendo 15 días de tiempo. Sí, la iglesia siempre ha sido una iglesia íntegra y que valora mucho la integridad y no se perdona. En este comité, en lo que es la dirección de la ¿qué se diría? De la asociación, ¿no? De la conferencia, no se tolera ninguna persona que no esté íntegra. Y ahí estaban tolerando y por eso fue la separación en una parte. Es que cómo va a ir a la delegación de la Asamblea de la Conferencia General unas personas que no tienen el derecho legal, el derecho en principios y tras de eso habiendo cometido pecado. Entonces no están en condición moral para poder cumplir con las responsabilidades y más sobre todo que en ese momento se convierten en la voz de Dios que va a hablar al pueblo. Entonces tienen que estar todos en posición de bendición y no lo estaban. Yo tengo mucha pena, a mí me da mucha pena de cosas. Mira, si alguien conoce a cosas de los que viven, ¿no? De los que viven, sí. Sí, soy yo. Nadie puede conocer a cosas. ¿Y Raúl? Un hombre trabajador y todo. Yo me digo, hermano, tú nos enseñaste esto, tú nos mandaste a hacer esto, tú nos mandaste... Y está bien, te hemos obedecido porque está dentro de los principios fundamentales. Hijo. Y el hermano Vicente Cimera, el comisario que le decíamos nosotros de cosas. Sí, el comisario. Pero ¿cómo se le dice? ¿Cómo es eso?
Sí, le decíamos el comisario, y el hermano Laikowski, hermano, toda la vida trabajando en Sudamérica, Perú, Colombia, perdió hasta un ojo el hombre en la obra. Sí, había un tuerto. Toda la vida con él. Pero es cierto lo que ustedes nos dicen, hermano, que sí, hermano, sí. Y todavía lo tenían como mimándolo. Y ayer decía, ay, y yo vivo con esa mujer pobrecita, y qué sé yo. Eso es lo que decían los hermanos, pero eso no toca a los deberes de la conferencia. Pero una persona que tiene una mancha semejante puede ser salvo. A lo mejor se salvan ellos antes primero que nosotros. Pero no están en la dirección de la... Pero tenemos ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Tenemos que obrar conforme. Mira, todo esto son documentos que yo hace ya como 20 años que no los manejo, hermano. Ok, entonces me los puedes regalar, no hay problema. No, señor. Esto no se regala. ¿Por qué? ¿Me los donas? Ni se dona, ni se nada. ¿Me los vendes? Mira, bueno, escuchen bien ¿Me ahora. los hereda? ¿Me los hereda? Miren ustedes la posición de la iglesia adventista con respecto a un hombre tal. Aquí lo pueden leer. ¿Qué? Lee fuerte, tú que sabes leer bien. Grabando. Pero no rápido. Eso tiene que ser más lento la lectura. Ya, lee. Léelo, Federico, porque yo no lo puedo grabar y... No, está prohibido grabar. Acerca de la conducta moral. Volviendo a ver de vez en cuando Yo, a la pastor, cámara. ¿no? El que ha sido apartado para la obra del ministerio debería recordar siempre que está llamado a ser en su vida personal un hombre de Dios. 1 Timoteo 6:11. Un ejemplo de la grey. 1 Pedro 5:3. No dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. 2 Corintios 6:3. En una era de normas morales rebajadas, el ministro, por encima de todos los otros hombres, debe prestar atención a la amonestación fundada en las palabras de la Escritura de los obreros de Dios. Limpiaos los que lleváis el vaso de Jehová, Isaías 52:11. En este asunto de la pureza de la vida, no solo ha de rehuir el mal, sino apartarse de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Oigan bien las palabras. Debe recordarse que en caso de una caída moral de un ministro por violación del 7º mandamiento, por esa transgresión ha anulado su ordenación al sagrado oficio ministerial y ha perdido legalmente su derecho a ser miembro de la iglesia. En tal caso, la asociación que le extendió sus credenciales deberá anular su ordenación y retirarle las credenciales, dejándolo así de toda autoridad y de los privilegios que atañen al ministerio angélico. Y el deber de la asociación es informar a la iglesia de la cual es miembro el ministro transgresor con respecto a este acuerdo. El deber de la iglesia al informarse del acuerdo de la asociación es separarlo de su lista de miembros. Ni miembro puede ser. Si bien es cierto que el que comete ese pecado tiene acceso a la misericordia y gracia perdonadora de Dios, y para la reforma de su vida cuenta con el amor y la buena voluntad de los hermanos, es obvio que por el bien de la iglesia y para mantener las normas morales, al individuo debe hacer planes para dedicar su vida a otra vocación o negocio que no sea el ministerio. ¿Te parece? Cuando demuestra arrepentimiento y conversión, un ministro que ha sido borrado de la lista de miembros de la iglesia por haber violado el 7º mandamiento, él, como cualquier otro exmiembro de la iglesia, deberá ser rebautizado antes de entrar de nuevo en ella.
En el caso de apostasía de cualquier ministro por el cual se va al mundo, o sea, identifica con cualquier actividad subversiva de la denominación o le da a su apoyo continuo, se debe reconocer que por esa deslealtad ha demostrado ser indigno de tener una parte en el ministerio evangélico de esta iglesia. En tal caso, la asociación que lo emplea anulará su ordenación y le retirará sus credenciales, despojándolo así de toda autoridad y de los privilegios que atañen al ministerio evangélico. Manual para la Iglesia, página 40 al 42. Publicado por la División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día, año 1949, Casa Editora Sudamericana. Si los adventistas toman esta posición, ¿qué diremos nosotros que están en apostasía? Decimos que están en apostasía y toman esta posición. ¿Cuál es la posición de los? No puede ser menos que esa. Hermano, no conviene seguir más con este asunto, ya está listo. Ya está listo, está aclarado. Cambio. Bien claro. Toma 0. Va nueva toma.